Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 25 de abril 2017. Seguimos con el Salmo 63, es la segunda parte, plenitud de la vida, la plenitud de la vida. Dios, satisfacción del alma, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Así dice en la Biblia como título. Ya dijimos que la primera parte del verso 5 es la idea principal de este salmo. Se los leo. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. También dijimos que podríamos traducirlo de la siguiente manera: de lo mejor de una mesa servida, de eso me alimento yo. Y para lograrlo, para lograr esta plenitud de vida, en primer lugar necesitamos anhelar a Dios, porque la plenitud de la vida tiene que ver con nuestros apetitos. Eso lo estudiamos ayer, pero he aquí una segunda enseñanza. La plenitud de la vida tiene que ver con nuestras dietas o hábitos alimenticios. Contemplemos a Dios y alabémoslo, es la sentencia o la enseñanza o la exhortación de hoy. Dice así en los versículos 2, 3 y 4 este salmo: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Una de las cosas más desafiantes para algunos es cuando llegamos a cierta edad y ya no podemos comer cosas como azúcar, o sal, o leche, o grasa. No se puede comer pasteles o pastas, etcétera, etcétera. Regresamos del doctor o de la nutrióloga y decimos: ahora resulta que ya no puedo comer nada. Me voy a morir de hambre, voy a comer puro papel o qué. La verdad es que exageramos, porque hay cientos de cosas que podemos comer y las que no podemos comer son bastante pocas. Solo que tal vez son las más populares y por eso es que entramos en crisis. Algunas personas incluso tienen una especie de duelo cuando el médico les quita la sal o el azúcar o algo así. En mi caso, además de diabético, soy celíaco. Esto último hace que comer para mí sea como un campo minado, especialmente cuando salgo de casa. El gluten, proteína a la que soy intolerante y me produce serios trastornos digestivos, solo está en el trigo, la cebada y el centeno. Pero se usa también como procesador de alimentos y lo ponen en muchas cosas más. Le ponen gluten a la margarina, al helado, a la salsa de soya, a los aderezos, al marinaje de la carne, al consomé, a los polvos saborizantes, a la pasta de dientes, a las salsas, etcétera, etcétera. Así que sé muy bien lo que significa discriminar alimentos. Sé lo que significa establecer nuevos hábitos en la vida. Esta parte del pasaje que estamos estudiando, de eso nos habla también, pero en el nivel espiritual. La plenitud de la vida tiene que ver con los hábitos o con las dietas, los hábitos alimenticios. Veamos algunos hábitos que el salmista dice tener y que me parece que nos recomienda que tengamos nosotros. Primero nos habló del apetito de Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y ahora nos habla de los hábitos que debemos tener. Y dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El salmista declara que tiene el hábito de contemplar a Dios dentro y fuera del santuario. Es decir, lo puede ver en la naturaleza y en las actividades religiosas dentro del templo. Luego dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. También ha contemplado el carácter de Dios y las bendiciones que nos imparte, justamente por quien es Él. Es decir, que ahora habla de las obras de Dios en nuestra vida. Y el salmista dice que tiene el hábito de contemplarlas, de analizarlas, de estudiarlas, de agradecerlas. Luego dice: mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Todo lo anterior le produce adoración, alabanza, entrega. Es decir que, por el hábito de contemplar a Dios, por el hábito de reconocer su grandeza y sus obras en su vida, se establece un hábito que resulta de todos los demás, el hábito de adorar a Dios. Esto tiene que ver con lo que hacemos. ¿Para qué es la vida? ¿De qué se trata esto de la existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué nacimos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué pensamos? El salmista concluye que hay una tarea fundamental en respuesta a todas estas preguntas: contemplar a Dios y alabarle. David encuentra en esta práctica su misión de vida. Contemplar a Dios, alabarle, descubre que es su misión en la vida, es el fundamento de su vida. Ahora, hay algo muy interesante.
podemos darnos cuenta que David seguramente transfirió estos valores, y este en particular, de la razón de la vida, a sus hijos, pues podemos notar que Salomón, su hijo, que lo sucedió en el trono, que fue rey después de él, es decir, llega a esta misma conclusión. Miren, Salomón escribió el Eclesiastés, y el Eclesiastés comienza diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en el transcurso del libro nos dice que trabajar, estudiar, tener placeres, acumular riquezas, es un asunto sin sentido, sin propósito, simple vanidad, así se escribe, aunque vanidad algunos lo traducen por absurdo y por injusto. Y él descubre que estas cosas son absurdas, injustas, sin sentido. Es como si dijera: la vida no vale nada. Sin embargo, al final de su libro, Salomón, de este libro, el Eclesiastés, dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto está en Eclesiastés 12:13. Es decir que Salomón, el hijo de David, llegó a la misma conclusión que su padre. Alabar a Dios, someternos a Dios, reconocerlo en nuestra vida, es el hábito, es la dieta perfecta, es el fundamento de la vida. El hábito principal de la vida es contemplar a Dios y alabarle. Así que lo que este salmo nos dice es muy importante. La plenitud de la vida tiene que ver con los hábitos. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Qué dieta espiritual tenemos? Y no quiero decir que nos vayamos a hacer monjes, que seamos ermitaños, no. Pero sí quiere decir que tengamos el hábito de contemplar a Dios y alabarle todos los días y en cualquier circunstancia. Les cuento algo. Una cierta institución del área de investigación y medicina premia la investigación de los médicos mexicanos y otorga un premio que resulta ser el más grande premio para un investigador en nuestros días, en nuestro país. Y hace algunos años lo entregó a un hermano de nuestra iglesia. Cada uno de los 3 premiados, porque hubo 3 premiados, dio un discurso explicando el tema y su investigación. Y nuestro hermano, Gerardo Palacios se llama, además de que fue el más elocuente, el más claro y el más interesante, entre sus filminas de su presentación puso una foto de la Biblia, una foto de él mismo en las puertas del templo, y citó algunos textos bíblicos y dijo: sobre todo, al Todopoderoso Dios, de quien dependen todas las cosas, sea gloria y alabanza por siempre. Y siguió con su discurso. Habló de la importancia de creer, de tener una fe, y particularmente en Jesucristo. Fue impresionante que en ese nivel de cultura, de ciencia, posiblemente rodeado de ateos, de racionalistas y de gente no religiosa, nuestro hermano hiciera eso. Realmente es lo normal, lo que todo cristiano debería hacer, pero tristemente no todos lo hacen, solo algunos valientes, como el hermano. No debería pasar un día sin que consideráramos a Dios, quién es y qué hace en nuestra vida. Si no tenemos ese hábito, no podríamos aspirar a tener una vida plena. Esta es la dieta más importante de cada día. Contemplar a Dios, reconocer su grandeza en nuestra vida. Hablando de dietas, por razones de mis males, especialmente por la diabetes, se me recomienda comer 5 veces al día, y no solo 3. Es decir que los hábitos alimenticios son importantes y vitales para la salud. Pues bien, los hábitos alimenticios, espiritualmente hablando, son vitales también, y son la diferencia entre la plenitud de la vida o el fracaso, la infelicidad o la frustración, y la felicidad de otro lado, el gozo, la plenitud de vida del otro lado. Déjenme compartirles 3 ideas finales de este devocional. Los nutriólogos dicen que somos lo que comemos. La Biblia dice que somos lo que contemplamos y alabamos cotidianamente. 2. Los hábitos expresan todo aquello que consideramos importante en nuestra existencia. Así que no debería existir hábito más persistente en nuestra vida que nuestro encuentro con Dios y nuestra alabanza a Él. Y 3. Hacer dieta no es abstenerse de cosas, es más bien darse la libertad de comer lo que nos hace bien. Espiritualmente hablando, la dieta espiritual es dedicar tiempo a lo que nos nutre de eternidad. Encontrémonos con Dios. Tengamos el hábito de estar con Él, de reconocer quién es Él y de alabarlo. Establezcamos hábitos espirituales y vivamos a plenitud. Espero que esto sea útil para usted y me encontraré encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.